Prepárate para una inmersión profunda en un tema que te va a dejar con la piel de gallina. Uy, sí. Hoy nos centramos en el mundo de lo paranormal, En lo paranormal, sí. con Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores de lo inexplicable. De lo inexplicable. No solo vamos a repasar sus casos más escalofriantes, Escalofriante, sí. sino que vamos a intentar comprender cómo estos dos personajes tan singulares Ah, sí. se convirtieron en referentes de lo paranormal. Exacto. Para esta inmersión contamos con la entrada de Wikipedia sobre los Warren Ajá. y un relato estremecedor de uno de sus casos más conocidos. Ah, sí. El de la familia Perrón, avisamos, es una historia que te dejará pegado al asiento. Pegado al asiento. Uf. Empecemos por el principio. Lorraine, ya desde niña, Desde niño. percibía auras a la edad de 7 años. Imagínate. Espera, auras. Ahora sí. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, ¿podrías explicarlo? Claro, un aura es un campo energético Ajá. que según algunas creencias rodea a las personas y que refleja su estado emocional y espiritual. Lorraine afirmaba poder ver estas auras desde muy temprana edad. Eso sí que es tener una infancia peculiar. Y Ed también experimentó sucesos paranormales de niño. En su caso, las experiencias fueron más propias de una película de terror, figuras sombrías, escalofríos inexplicables. Su infancia estuvo marcada por lo paranormal. Dos personas con experiencias tan intensas destinadas a encontrarse. Y se encontraron, de hecho, en el Teatro Colonial de Bridgeport, Connecticut. Ambos eran adolescentes. Adolescentes. Pero su interés común por lo desconocido los unió, dando inicio a una colaboración que duraría toda la vida. Y lo más curioso es que según Wikipedia, las primeras investigaciones de los Warren surgieron a partir de las pinturas de casas encantadas que Ed realizaba. Increíble. Sus cuadros llamaban la atención de personas Sí. que reconocían las casas y que, aterrorizadas por sucesos extraños, les pedían ayuda. El arte como puerta de entrada a lo paranormal. Como en una película. Se conservarán esos cuadros en algún lugar. Sería fascinante poder verlos. Un detalle importante sobre Ed es que fue reconocido como demonólogo por la Iglesia Católica. Demonólogo. ¿Y eso qué significa exactamente? Un demonólogo es alguien que estudia a los demonios y su influencia generalmente dentro de un contexto religioso. Lo curioso es que Ed no era sacerdote. Fue el único demonólogo laico en recibir ese reconocimiento, lo que dice mucho de su dedicación y conocimiento en este campo. Desde luego su historia es de lo más peculiar. Juntos fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, ¿verdad? Sí, la NES. Su objetivo era investigar lo paranormal de forma más estructurada y, por qué no decirlo, científica. No solo buscaban historias de fantasmas, sino que realmente querían ayudar a las personas que sufrían experiencias aterradoras. Ya que hablamos de su trabajo, la Wikipedia menciona que combinaban la religión y la ciencia en sus investigaciones. ¿Cómo se equilibraban estas dos perspectivas tan distintas? Lorraine, con sus habilidades clarividentes, aportaba la parte más intuitiva y espiritual. Ya. En cambio, era más escéptico y necesitaba pruebas tangibles. Podríamos decir que era el contrapunto racional de Lorraine. Exactamente. Y este equilibrio se reflejaba en su equipo de investigación, que contaba con médicos, policías y otros profesionales. Buscaban credibilidad y para ello necesitaban abordar los casos desde múltiples perspectivas. Suena bastante serio. No eran simplemente dos aficionados con una tabla de Ouija. En absoluto. Y hablando de casos serios, pasemos a uno que hiela la sangre, el caso de la familia Perron, del que tenemos un escalofriante relato. Prepárate porque esta historia te pondrá los pelos de punta. La familia Perrón, una familia aparentemente normal, que de repente se ve atrapada en una auténtica pesadilla. Es así. Imagina una granja idílica en Harrisville, Rhode Island. La familia Perron llega con la ilusión de un nuevo comienzo en esa hermosa casa antigua. Poco podían imaginar lo que les esperaba. Un escenario clásico de película de terror. ¿Quién no ha soñado con encontrar la casa de sus sueños en el campo? La historia te engancha desde el principio porque todos podemos sentirnos identificados con ese deseo. El relato describe cómo los eventos comienzan de forma sutil, puertas que se abren, cierran solas, ruidos extraños, una sensación general de inquietud. Pequeños detalles que te ponen la piel de gallina. Aunque uno sea escéptico con lo paranormal, la forma en que describe las experiencias. Cambios de temperatura a objetos que desaparecen. La voz de Cindy, una de las hijas proveniente de la pared. Te hace cuestionarte muchas cosas. Las experiencias de la familia Perron iban mucho más allá de las típicas tablas del suelo que crujen o las corrientes de aire. Eran sucesos dirigidos casi maliciosos con el objetivo de perturbarlos y aterrorizarlos. Y aquí entra en escena Bathsheba Sherman, la supuesta bruja, que según se dice, maldijo la casa. No estamos hablando solo de un fantasma, sino de una maldición. La presencia de Bathsheba añade una capa extra de complejidad a esta historia. Según la leyenda, maldijo la tierra tras un trágico incidente con su esposo e hijo. Cualquiera que viviera en esa propiedad sufriría su ira. Es como una leyenda popular que cobra vida.
Y lo más perturbador es que los ataques parecían sentarse en Caroline la madre. El relato la describe como el objetivo principal de Bathsheba sufría ataques físicos, visiones y la constante sensación de ser observada. Es como si Bathsheba la viera como una amenaza, una rival por el control de la casa. Y en medio de esta pesadilla aparecen los Warren. Los perros desesperados contactan con ellos. Imagino el alivio que debieron sentir cuando aceptaron su caso. Según el relato, Lorraine sintió la maldad en la casa nada más llegar. Sus habilidades clarividentes, esa capacidad de percibir lo que está más allá de los sentidos, le permitieron ver y sentir la energía oscura que impregnaba cada rincón. Es como una escena sacada de una película. Pero no fue una solución rápida, ¿verdad? Los intentos de los Warren por limpiar la casa empeoraron las cosas. Efectivamente, los ataques se intensificaron, volviéndose más frecuentes y violentos. Era como si Bathsheba se resistiera luchando contra sus intentos de exorcizarla de la casa. Y aquí viene lo interesante, la historia culmina con un intento de exorcismo que no sale bien. ¿No es así? En absoluto. El relato describe cómo Caroline es poseída por Bathsheba durante el exorcismo. La escena es caótica y aterradora, con objetos volando gritos y la familia temiendo por sus vidas. La tensión se palpa en el ambiente. Lograron los Perrón escapar. Se libraron de la influencia de Bathsheba. El relato nos cuenta que la familia Perrón finalmente huyó de la casa desesperados por escapar de la pesadilla. Pero si realmente se libraron de la influencia de Bathsheba, es una pregunta que queda sin respuesta. ¡Qué suspense! Me muero por saber qué pasó con los Perrón. Supongo que tendremos que esperar a la segunda parte para descubrirlo. Así es. Pero antes de profundizar en ese tema, deberíamos mencionar otros casos famosos de los Warren para que nuestro oyente se haga una idea de la variedad de su trabajo. Tienes razón. El caso de los Perrón es solo la punta del iceberg en cuanto a las investigaciones de los Warren. Permanece atentos porque vamos a desenterrar aún más misterios. Comencemos con un caso que es prácticamente sinónimo de los Warren Annabelle la muñeca. Ah, Annabelle. Esa muñeca diabólica que todos conocemos es como la imagen misma de un objeto poseído. Exacto, es un caso que refleja la fascinación que sentimos por la idea de que objetos cotidianos se conviertan en receptáculos de algo siniestro. Según los Warren, esta aparentemente inocente muñeca de trapo estaba poseída por una entidad demoníaca. Una entidad demoníaca. No un simple espíritu, sino un demonio. Eso sí que da miedo. Precisamente. Y la entrada de Wikipedia destaca que los Warren creían que el demonio utilizaba la muñeca como un conducto para intentar poseer a las dueñas de la muñeca, dos jóvenes enfermeras. Es decir, que la muñeca en sí no era el objetivo final, sino algo mucho más siniestro. Me pregunto qué habría pasado si los Warren no hubieran intervenido. Esa es la pregunta que surge con muchos de sus casos, ¿verdad? ¿Qué habría pasado si nadie hubiera estado allí para ayudar? Y hablando de casos escalofriantes, no podemos pasar por alto el horror de Amityville, una de las casas encantadas más infames de la historia de Estados Unidos. ¿Te refieres a la casa que inspiró esa película tan espeluznante, en la que una familia afirmaba que su casa estaba poseída por una fuerza demoníaca? Esa misma. Los Warren fueron llamados para investigar y sus hallazgos añadieron leña al fuego de este caso, que ya era de por sí sensacionalista. Sin embargo, como señala la entrada de Wikipedia, su participación, en el caso de Amityville, ha sido recibida con mucho escepticismo. Hay quien cree que fue un montaje, que los Warren estaban compinchados. Ha habido acusaciones de que los Warren, junto con la familia Lutz, que vivía en la casa, inventaron o exageraron ciertos eventos para ganar notoriedad. Es un caso complejo con relatos contradictorios y sin respuestas fáciles. Lo que he de admitir lo hace aún más intrigante. Es como intentar separar la realidad de la ficción, algo que siempre es un desafío cuando se trata de lo paranormal. Totalmente de acuerdo. Por eso es importante tener en cuenta todos los puntos de vista y sacar nuestras propias conclusiones. Cambiando de tema, tenemos el caso del poltergeist de Enfield. Este tuvo lugar en Inglaterra, lo que añade un toque internacional al trabajo de los Warren. Recuerdo haber oído hablar vagamente de este caso. No se centraba en una niña que era el foco de la actividad paranormal. Sí, una niña llamada Janet. El caso del poltergeist de Enfield atrajo mucha atención mediática en parte por la edad de Janet y por la aparente violencia de las actividades del poltergeist. Hay algo especialmente perturbador en que un niño sea el objetivo de una actividad paranormal. Es como si se tocara esa fibra de miedo a lo desconocido que llevamos en lo más profundo de nuestro ser. Sin duda. Y este caso fue tan impactante que se convirtió en la base de Expediente Warren, el caso Enfield que dio a conocer a los Warren y su trabajo a toda una nueva generación. Y hablando de películas, hablemos del Demonio en Connecticut, un caso que no solo implicó posesión demoníaca, sino también un juicio por asesinato. Espera, un juicio por asesinato. Eso ya es otro nivel. ¿Cómo se vieron envueltos los Warren en algo así? Comenzó con la supuesta posesión de un niño. Los Warren fueron llamados para ayudar y su investigación les llevó a creer que la aflicción del niño estaba relacionada con una entidad demoníaca. ¿De acuerdo? ¿Y dónde entra el juicio por asesinato?
El caso dio un giro sorprendente cuando un hombre llamado Arne Johnson, que estaba relacionado con la familia del niño poseído, afirmó que él también estaba poseído y que cometió un asesinato bajo la influencia del demonio. Increíble. Utilizó la posesión demoníaca como defensa. Funcionó. Como es lógico, el tribunal no aceptó la posesión demoníaca como defensa legal válida y Arne Johnson fue condenado por asesinato, pero el caso sigue siendo fuente de debate y fascinación, especialmente para aquellos interesados en la intersección de lo paranormal y el sistema legal. Entiendo por qué. Es como un drama judicial de la vida real con un giro sobrenatural. Parece que los Warren se encontraron con muchos tipos diferentes de fenómenos paranormales. ¿Hay algún caso que te parezca especialmente extraño o memorable? Hay uno que sin duda encaja en esa descripción. A menudo se le conoce como el caso del hombre lobo. Un hombre lobo. ¿En serio? Has oído bien. Según los Warren, investigaron a un hombre que afirmaba estar poseído por una entidad demoníaca que se manifestaba como un hombre lobo. Eso sí que es increíble. Tengo muchas preguntas. ¿Encontraron alguna prueba que apoyara esta afirmación? ¿Llegaron a ver a este hombre transformarse en hombre lobo? Como ocurre con muchos de sus casos, las pruebas son en gran medida anecdóticas, basadas en relatos de testigos presenciales y en las propias interpretaciones de los Warrens. Pero eso es parte de lo que hace que su trabajo sea tan intrigante, ¿no crees? Nos desafía a considerar las posibilidades, incluso si parecen imposibles. Es cierto. Hay que mantener la mente abierta cuando se exploran estos temas. Hablando de lo cual, no podemos olvidar el Museo del Ocultismo de los Warrens. Es como una manifestación física de todas sus investigaciones, ¿no? Lo es. Imagina una colección de objetos de todos estos casos, artefactos, malditos, muñecas, poseídas, objetos utilizados en rituales, todos ellos albergados bajo un mismo techo. Suena fascinante y aterrador a la vez. En efecto. Y el hecho de que un sacerdote bendiga el museo con regularidad no hace más que aumentar la sensación de que no se debe jugar con estos objetos. Es un recordatorio de que los Warren se tomaban muy en serio su trabajo y creían que estos objetos tenían un poder real. Me pregunto qué tipo de energía debe haber en ese museo. ¿Crees que es realmente peligroso o es más bien una advertencia simbólica? Esa es una gran pregunta y es una que cada visitante del museo tiene que responderse a sí mismo. Pero creo que es seguro decir que los objetos de ese museo representan un vínculo tangible con lo desconocido, una ventana a un mundo que la mayoría de la gente preferiría no reconocer. De acuerdo, hemos cubierto mucho terreno. Hemos explorado los antecedentes de los Warren, su enfoque de las investigaciones y algunos de sus casos más famosos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué puede llevarse el oyente de nuestra exploración de Ed y Lorraine Warren y su mundo de investigaciones paranormales? Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque creas o no en lo paranormal, el trabajo de los Warren nos obliga a enfrentarnos a algunas preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, el poder de la creencia y los límites del entendimiento humano. Me gusta eso. No se trata solo de fantasmas y demonios, sino de explorar lo desconocido y desafiar nuestras ideas preconcebidas sobre el mundo. Precisamente. Y en ese sentido, creo que es hora de que volvamos con la familia Perron y su desgarradora experiencia. Su historia, como tantos casos de los Warren, plantea algunas preguntas profundas sobre la naturaleza del mal, el poder de la fe y la resistencia del espíritu humano. Permaneced atentos a la tercera parte, donde profundizaremos en las secuelas del caso Perron y exploraremos su impacto duradero. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de Ed y Lorraine Warren. El mundo de Ed y Lorraine Warren. Antes de la pausa, nos quedamos con la familia Perron huyendo de su granja encantada. De su granja encantada, sí. Desesperados por escapar de las garras del espíritu vengativo. Vengativo. Citó Shiva Sherman. Es escalofriante pensar en todo lo que pasaron. Sí. El Perron. Los Perron, un recordatorio de que el miedo, El miedo. real o imaginario, puede tener un impacto devastador en nuestras vidas. Devastador. ¿Qué fue de los Perron después de dejar la granja? Pues, Lograron encontrar paz. El tormento de los Perron, nuestro relato principal, se centra en la experiencia dentro de la casa, pero no profundiza en la vida de la familia después de su vida. Qué lástima. Me intriga saber si volvieron a experimentar algún fenómeno paranormal. Es una pregunta recurrente en este tipo de casos, ¿verdad? ¿Sí? ¿La maldición persigue a las víctimas o el simple hecho de abandonar el lugar corta la conexión? Si fuera uno de los Perron, estaría mirando por encima del hombro el resto de mi vida. ¿Es comprensible quizás esa sensación persistente de miedo? Esa inquietud sea parte del impacto duradero de una experiencia tan traumática. Me hace reflexionar sobre el coste psicológico de este tipo de eventos, incluso si logras escapar del lugar físico. Sin duda. Y esto nos lleva a un punto más amplio sobre el legado de los Warren. No solo investigaron estos casos, sino que los documentaron y los compartieron con el mundo. Y esas historias, ya sea que las creas por completo o las mires con escepticismos, se han convertido en parte de nuestra cultura popular. Piensa en la cantidad de películas, libros y series que se han inspirado en sus casos.
Es una prueba del poder perdurable, de lo paranormal, de la fascinación humana por lo desconocido. Los Warren, en cierto modo, se convirtieron en cronistas de nuestros miedos colectivos. He de admitir que incluso siendo escéptico me siento atraído por estas historias. Tal vez sea esa parte de nosotros que quiere creer que anhela algo más allá de lo ordinario. Es posible o quizás sea la emoción de lo desconocido, la experiencia vicaria de asomarnos a la oscuridad sin tener que confrontarla directamente. Sea como sea el legado de los Warren, es innegable. Han dejado una huella imborrable en nuestra cultura, generando innumerables conversaciones y debates sobre la naturaleza de la realidad y la existencia de lo paranormal. Y esas conversaciones, esa disposición a cuestionar y explorar son en última instancia lo que hace que estos temas sean tan fascinantes. Muy bien dicho. Para concluir esta inmersión, ¿qué es lo que quieres que nuestro oyente se lleve de nuestra exploración de Ed y Lorraine Warren y de su mundo de investigaciones paranormales? Creo que la conclusión más importante es esta: creas o no en fantasmas o demonios, el trabajo de los Warren nos recuerda que hay cosas en este mundo que tal vez nunca lleguemos a comprender del todo. Ajá. Y eso está bien. Era el misterio, lo desconocido, lo que nos mantiene curiosos, lo que nos hace seguir buscando respuestas. Perfectamente resumido. Y quién sabe, quizás algún día tengamos esas respuestas. Pero hasta entonces iremos explorando, seguiremos cuestionando y seguiremos sumergiéndonos en el fascinante mundo de lo desconocido. Gracias por acompañarnos.